Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole la gracia una vez más a nuestro Padre celestial, el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, porque Él cada día más me da la fuerza, la fortaleza para seguir haciendo su voluntad y su obra. Y vamos a tener el mensaje de la palabra en Juan capítulo 7, verso 1 hasta el 9. Y la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y la palabra sale bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más, porque tus palabras son fuente de agua viva. Padre, esta hora te presento este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que a través de esta palabra los que no te conocen vengan a tus pies. Padre, que esta palabra también nos esté aumentando la fe cada día más, dando la fortaleza espiritual. Aumenta nuestra fe, sana a los enfermos a través de tu palabra y liberta a los que están oprimidos por el adversario, que es Satanás. Padre, esta palabra no regresa vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí que de la lectura de estos versículos, vemos que el título de este mensaje tiene, según la palabra, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Si hablamos de incredulidad, este término significa falta de fe. Y la falta de fe es un pecado, porque para poder obtener la salvación tiene que tener fe. Hebreo 11, la certeza de lo que no se ve. Pero vemos, dice la palabra aquí, que Jesús tenía hermanos y que los hermanos de Jesús eran incrédulos. Y usted pregunta, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero cuando el ángel Gabriel visitó a María, María estaba comprometida con José. Dice la palabra
que estaba desposada, es decir, comprometida, pero que José no había tocado todavía a María. Cuando el ángel Gabriel le dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el vientre tuyo, que Dios ha visto entre ti una gracia. Y le dijo que iba a concebir un hijo y que le dará luz, y ese hijo se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. También Mateo capítulo 1, verso 21. Se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Y esta mujer le dijo a Jesús, al ángel Gabriel, que cómo iba a ser esto, porque ella no había conocido hombre. El ángel Gabriel le dijo a María: con el poder del Altísimo te cubrirás. ¿Y qué dijo esta mujer? He aquí tu sierva. Luego, a su debido tiempo, se cumplió la palabra. María salió embarazada, estando comprometida con José. La ley establecía de Moisés que la mujer que adulteraba había que matarla a piedra. Y José, como amaba a María, trató de dejarla en secreto. Mas en un sueño se apareció un ángel y le dijo a José que aceptara a María como mujer de él, porque lo que ella tenía no era producto de hombre, sino del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Este hombre, como fue obediente a Dios, aceptó a María, pero dice la palabra que no la tocó hasta tanto María dio a luz al Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Vemos que Jesús, luego José, la gloria para el Señor, el rey Herodes quería matar a Jesús. Mandó unos magos para que le dijera dónde estaba el niño. Y estos magos fueron dirigidos por un lucero. Pero cuando vinieron de allá, no le dijeron dónde estaba el niño, porque el rey Herodes se había enfurecido contra Jesús, porque habían dicho que había nacido el rey de los judíos. José tuvo que irse de ese lugar, porque un ángel le dijo que tomara el niño y a María y se fueran para Egipto, porque el rey Herodes quería matar a Jesús. Satanás quería matar el Salvador del mundo, porque dice la palabra que Satanás es mentiroso, Satanás engañoso y homicida desde el principio. Pero vemos aquí que Jesús se crió donde nació, en Belén. Luego se fue a Galilea, allá en un campito de Nazaret. Por eso que Jesús es Jesús de Nazaret, porque allí se crió. José y María vivieron allí en aquel lugar. Pero vemos también que José, luego de que María dio a luz a Jesús, él entonces, aceptarla como su mujer, pues convivió con ella y dio a luz a Salomé, dio a luz a Jacobo, que es Santiago, dio a luz a José y también a Simón y a Judas, no Judas el Iscariote. Y vemos que estos eran hermanos de Jesús, hermanos de madre y también hermanos de crianza, porque Jesús se crió con ellos. Vemos aquí que dice la palabra
que luego de que Jesús le habían anunciado que Él era el pan de vida, y también le había anunciado palabra de vida, también Jesús le había dicho a los discípulos que había uno que lo iba a entregar y que ese era Judas Iscariote y que era el diablo. Y que él sabía de antemano quiénes los que iban a creer y quién no iban a creer. Luego que Jesús le anuncia a los discípulos, entonces vinieron los hermanos de Jesús, su hermano biológico por el lado materno, y también hermano de crianza. Jesús entonces estaba en Galilea, pero sus hermanos le dijeron que fueran a Judá. Allí en Jerusalén se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Si le damos la lectura a Levítico en su capítulo 23, verso 34, dice la palabra: habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Vemos aquí la gloria para Dios. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta solemne de conmemoración de cuando Jehová, Dios de los ejércitos, sacó a los hijos de Israel de la esclavitud del egipcio. Y allá Moisés en el desierto hizo un tabernáculo y allí iban ellos a adorar al Señor. Y esta fiesta solemne, después de los 15 días, allí se hacían sacrificios, la gloria para el Señor. Y vemos aquí que esta fiesta, los hermanos de Jesús estaban invitando a Jesús. Sin embargo, ¿cuál fue la recomendación que sus hermanos le hicieron al Mesías? Le dijeron que fueran allí para que diera a conocer las obras y las maravillas que Él hace al público. Sin embargo, los judíos buscaban a Jesús para matarle. Sin embargo, Jesús no complació a sus hermanos porque Él no estaba buscando la gloria para Él, sino que Él hacía y era dirigido por el Padre y hacía la voluntad del Padre. Y esto nos enseña a nosotros, los que hemos aceptado al Señor y a ser discípulos de Jesús, que nosotros no podemos ser dirigidos por nuestra propia cuenta, ni tampoco por nuestra familia, sino que tenemos que ser dirigidos por Dios. Su hermano, con el buen corazón, le recomendaron que fuera allí porque allí iba a estar reunidos todos los judíos y que allí podía él hacer grandes señales y grandes obras. Sin embargo, Jesús le dijo que no, porque no había llegado su hora, su tiempo. Y vemos cómo los hermanos de Jesús le dicen a Jesús. Le voy a dar la lectura en el verso 3, capítulo 7 de Juan. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos
vean las obras que haces. Nosotros no estamos para complacer a los hombres ni al público, sino obedecer, hacer la voluntad de Dios, porque no estamos buscando la gloria de los hombres, sino es la gloria de Dios. Y dice el verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando nosotros hacemos algo en secreto, Dios es que nos va a recompensar en público. Sus hermanos le estaban recomendando que las obras que él estaba haciendo tenía que hacerlas para el público, para que el público viera. Y que nadie que se quiera dar a conocer hace cosas en secreto. Sin embargo, Jesús no aceptó la recomendación de sus hermanos, porque él no era dirigido por su familia, sino era dirigido por Dios. Hay recomendaciones que vienen de nuestra propia familia. Hay recomendaciones que también vienen de amigos. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios, antes tiene primero que consultar a Dios y dirigirse a Dios, ser dirigido por el Espíritu Santo, porque los que somos dirigidos por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Eso dice la palabra. Vemos aquí que Jesús no partió de manera ligera, sino que no accedió a la recomendación que le hicieron sus hermanos. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Verso 6. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vemos que Jesús sabía que para la fiesta de la Pascua, como acostumbraba el pueblo a soltar a una persona condenada, vemos cómo en esa fiesta de la Pascua, ¿qué hicieron? Siempre acostumbraba a soltar a una persona, el gobernador. Y Jesús les dijo a los discípulos que fueran a la casa de un hombre y que le pidiera allí, que allí iba a celebrar la Pascua. Y fueron los discípulos y fueron a la casa de ese señor, y el Señor aceptó allí. Sin embargo, ahí estaba Judas Iscariote, a quien iba a entregar a Jesús. Cuando llegaron allí, los sacerdotes con los siervos, los principales, buscando a Jesús para arrestarlo. Cuando hablaron con él dijo: yo soy a quien ustedes buscan. Pedro le mochó una oreja a un siervo de sumo sacerdote, pero Jesús lo reprendió porque Pedro no tenía la mirada puesta en el propósito que Dios. Jesús había anunciado que era necesario, que tenía que ir a Jerusalén, y allí lo iba a entregar en manos de los escribas, de los sacerdotes y los fariseos, que lo iban a dar muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Mateo 16, verso 21. Y vemos aquí cómo Jesús le dice que no iba a ir a la fiesta de los tabernáculos, sino que se iba a quedar en Galilea, porque todavía no había llegado su tiempo y que los judíos lo estaban buscando para matar.
Y dice Jesús en el verso 7, capítulo 7 de Juan: no puede el mundo aborreceos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Los judíos trataban de matar a Jesús por la palabra que Jesús le decía, y porque Jesús le anunciaba de que ellos estaban haciendo la obra de Satanás, porque querían matarlo, y no la obra de Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, en Génesis capítulo 15 verso 6. Sin embargo, ellos querían matar a Jesús, porque Jesús les decía que ellos anunciaban una cosa, pero hacían otra, que eran hipócritas y que tenían que arrepentirse. Sin embargo, Jesús le dijo que todavía el tiempo de él no se había cumplido, es decir, que todavía no había llegado su muerte en la cruz. Y dice Juan en su capítulo 6, verso 40, dice: y esta es la voluntad, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso le anunciaba a él, diciendo que él era el pan de vida. Y esta es la voluntad del que me envió. Decir, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que crea en el Hijo, en mí, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ahí estaba hablando él, que cuando él venga, los muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. La gloria para el Señor. Mas ellos murmuraban cuando Jesús le decía que en él era que estaba la vida eterna, que en él era que estaba la salvación. Y ellos murmuraban y acusaban a Jesús de blasfemar, que Jesús blasfemaba porque decía que era el Hijo de Dios. En el verso 41, capítulo 6 de Juan dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Los judíos murmuraban, acusaban a Jesús, mientras Jesús le hablaba del evangelio de salvación, y que él vino y que él era que hay vida y hay vida y hay vida en abundancia. La gloria para el Señor. Y vemos aquí cómo Jesús le dijo a los hermanos que se quedaban en Galilea. Pero después Jesús subió a la fiesta del tabernáculo, pero no abiertamente, sino en secreto. Vemos aquí como dice la palabra en el verso 10, capítulo 7 de Juan. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Vemos aquí que primero los hermanos lo invitaron, él no aceptó porque el tiempo no había llegado, no se había cumplido. Luego después, sus hermanos querían que fuera a la fiesta abiertamente, públicamente,
para que delante de sus discípulos allí hiciera las obras y las señales. Y él le dijo que no. Ahora él va a la fiesta y va en secretamente. Llegó no públicamente, sino secretamente. ¿Para qué? Para enseñar en el templo. Y dice la palabra en el verso: y le buscaban los judíos en la fiesta y decía: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que enseña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Gloria a Dios. Vemos que Jesús luego decide ir a la fiesta, al templo, a enseñar. Y los judíos lo buscaban para matarle, pero allí se maravillaban de él porque enseñaba una doctrina diferente. Y ellos quedaban maravillados porque Jesús no había ido a la escuela, no había sido formado en la escuela de los rabinos y tenía una enseñanza totalmente diferente. Pero Jesús le dijo en el verso 16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vemos aquí, él le dice que la enseñanza de él y la doctrina venía del Padre y que él no estaba buscando su propia gloria, sino buscando la gloria del Padre, porque él sabía que había venido del Padre y como había venido del Padre, hacía la voluntad del Padre. Para todo aquel que crea en el Hijo, conoce al Padre, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos enseña la palabra? Vemos que la incredulidad es un pecado. Y vemos que la incredulidad nos lleva a la perdición. Cuando le damos la lectura en Primera de Juan, su capítulo 5, verso 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El que no cree en el testimonio de Dios, no cree en el Hijo, por lo tanto ha hecho a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso, porque Él ha dado su Hijo por el pecado de todos nosotros. Vemos aquí también la palabra, le vamos a dar la lectura, en el Salmo 78, verso 22, dice la palabra: porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Por eso perecieron los hijos de Israel en el desierto, cuando los sacó de Egipto, porque no creyeron en Dios y ni confiaron en su salvación. Dice Hebreos capítulo 3, verso 12, dice: temed cuidados, hermanos, no sea que alguno de vosotros
haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es que nos lleva a la perdición, porque todo aquel que cree en el Señor tiene vida eterna. Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó el mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 3:18 dice que el que no ha creído en el Hijo de Dios, pues la ira de Dios está en contra de los hijos desobedientes. La gloria para el Señor. Y dice Hebreos 3:16, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Quiénes fueron los que provocaron a ira a Jehová, Dios de los ejércitos? Los incrédulos, aquellos que se apartaron de Jehová. Dice en Hebreos 11, verso 31, dice: por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Esta mujer ramera tuvo fe, gloria a Dios, y recibió a los espías en paz. Y esta mujer no pereció porque puso la fe y hizo la obra de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 2, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, versos 18 al 19 dice la poderosa palabra: a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a la causa de por causa de su incredulidad. Vemos por qué no pudieron entrar todos aquellos que perecieron en el desierto a la tierra prometida que Dios le había prometido, que durante 40 años duraron en el desierto allí y murieron allí en el desierto. ¿Por qué? No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su causa de incredulidad. Dice el Salmo 106, verso 24: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Gloria a Dios. Dice primera de Juan capítulo 1, verso 10: si decimos que no hemos pecado, hacemos a él mentiroso y su palabra no está con vosotros. Y para concluir, dice la palabra aquí, en Lucas capítulo 18, verso 12: y aquello a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, porque no creen para que no crean y se salven. Ve, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que usted no crea en Dios, que usted no crea en Jesús. ¿Para qué? Para que no se salven. Viene la palabra, se le predica la palabra y usted no cree.
de que Jesús murió por el pecado suyo, que Jesús vino al mundo no a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si usted quiere obtener la salvación, usted tiene que creer primero en Dios, en Jesús, que Él vino al mundo a redimirnos del pecado, porque el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 23. Vemos que la incredulidad, tenemos que caminar por la fe, tenemos que ser dirigidos por Dios. Dice que los que son hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Cada día más la palabra nos da la fortaleza que no podemos dejarnos de guiarnos por el mundo, ni tampoco por la cosa del mundo, sino ser dirigido por Dios para que Dios pueda cumplir el propósito de salvación. Vemos que los judíos trataban de matar a Jesús, buscaban la forma porque no creyeron de que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, algunos sí creyeron, pero otros no creyeron. Pero así como el pueblo pereció en el desierto por la falta de incredulidad y no pudieron entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido, que fluye leche y miel. Tenemos que ser crédulos, no incrédulos, porque es un pecado. La incredulidad nos lleva a la perdición y Satanás no quiere que nosotros nos salvemos, porque no quiere que nosotros creamos en la palabra de Dios. Pero cada día más vemos que su palabra es viva y eficaz, su palabra es fuente de vida. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Eso le dijo Pedro cuando Jesús le dijo que se querían ir. Podían irse todos cuando se devolvieron los otros discípulos, porque él le dijo que era el pan de vida. Hermano, cada día más nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe, que es el alfa y el omega, el principio y el final. Y que si usted no se encuentra su nombre escrito en el libro de la vida, pues usted no tiene salvación. Y para eso tenemos que creer en Jesús de Nazaret, en el Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Salvador, en quien tenemos la redención y vida eterna, en quien tenemos la esperanza viva, que Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, y en Él es que está la verdad, en Él no hay mentira, en Él lo que hay es verdad. Satanás, que es el padre de la mentira. Si usted quiere obtener la vida eterna, si usted quiere obtener cada día más el don de la fe, hay que pedirle al Señor, porque dice Santiago 1:5 al 6, que el que quiera sabiduría tiene que pedírsela al Señor, pero con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los incrédulos no entran al reino de los cielos. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, usted puede repetir esta oración conmigo. Y la gloria para el Señor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estábamos perdidos. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, vengo ante ti, Padre, pidiéndote perdón, reconociendo que somos pecadores, pero esta hora me arrepiento de todo pecado. Reconozco al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame, Señor, renuncio a toda maldad, a todo pecado. Lávame con tu sangre poderosa, derramada allí en la cruz del Calvario. Ayúdame a serte fiel, a servirte. Bautízame en el agua y en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, si usted hizo esta oración de fe, comience a estudiar la palabra, ore primero antes de estudiar la palabra, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se le diga a usted que la salvación está en manos de Jesús de Nazaret, no en manos de un hombre. Ahí es que está la salvación, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y usted verá, comience y apártese de todo camino de la tiniebla y comience a vivir una vida diferente, porque si alguna persona, el apóstol Pablo dice, segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17, que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Cuando venimos a los pies de Cristo nacemos de nuevo, porque todas las cosas viejas ya quedaron en el pasado, en el viejo hombre, porque la sangre de Cristo nos redime, nos limpia de todo pecado. Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Isaías 53, nuestra dolencia, nuestras transgresiones, por su herida nosotros fuimos sanados. La sangre de Cristo tiene poder. Si usted, en la gloria para el Señor, ha aceptado al Señor como el único Salvador, comience a buscar, comience a estudiar la palabra, comience a orar, comience a buscar, a congregarse, para que usted pueda vivir una vida conforme a Dios, una vida en esperanza, en victoria, en vida eterna, una vida nueva por la sangre de Cristo. Padre, esta hora te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido predicar tu palabra. Señor, cada día más aumenta nuestra fe. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad y tu obra. Mira que esta palabra esté salvando las almas. Que esta palabra, Señor, esté sanando a los enfermos. Padre, mira, donde quiera que haya un enfermo, Señor, que sea tú pasando tu mano sanadora en la clínica, en el hospital, en los hogares. Señor, mira que haya toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús declaro, te lo pido, te lo ruego, sanidad. También liberación, Padre amado, toda atadura de la tiniebla, Señor, que sea tú deshaciendo toda plan, toda obra de Satanás. En el nombre de Jesús, te lo pido y te lo ruego. Mira personas que están atadas en el vicio del alcohol, de la droga, en la hechicería, en la idolatría. Padre, Señor, libértalo, Padre, en el nombre de Jesús. Sánalo, Padre, dale una vida nueva. Libértalo, Señor, que para ti nada imposible. Tú viniste a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Padre, en el nombre de Jesús, esta hora, Señor, reprendo todo espíritu de venganza. Cubre mi familia, cubre, Señor, mis hijos, Señor. Padre, cúbreme con tu sangre poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me le bendiga mucho. Comparte este video con su familia, con sus amigos. Suscríbase al canal y para que así le pueda active la campanita. Cada vez hay que dar por gracia lo que gracia hemos recibido, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10 verso 17. Dios me le bendiga mucho y nos vemos la próxima.